Bienvenidos a la segunda unidad, sesión número 6. Veremos una introducción a JDBC o JDBC. El JDBC es una interfaz que nos permite acceso a diferentes orígenes de base de datos. Como podemos observar, JDBC está compuesto de una serie de interfaces, preparado para realizar las operaciones con base de datos. Las distintas implementaciones, también conocidos como drivers, permitirán de que esta arquitectura sea una arquitectura flexible y abierta, que nos permitan conectarnos con cualquier origen de datos del cual exista un driver. El JDBC de esta manera nos ofrece un estándar de conexión. Esto quiere decir que no interesará con qué tipo de gestor de base de datos trabajemos, la programación en el código fuente de Java siempre será la misma. Esto facilita la flexibilidad en el momento de migrar a otro gestor de base de datos. ¿Para qué sirve JDBC? JDBC sirve primero para establecer una conexión con una base de datos. 2. Permite interpretar sentencias SQL. 3. Los resultados del comando select son procesados e interpretados como esquemas de datos. Para trabajar con JDBC es importante importar el paquete java.sql o también importar el paquete javax.sql si es que queremos trabajar a nivel enterprise. ¿Qué es un driver JDBC? Es una implementación, un conjunto de clases que sirven específicamente para que Java se conecte con un tipo de origen de datos. Este driver será como un traductor que nos permita interpretar el código nativo de Java con los datos del origen o manejador de base de datos en particular. Existen diferentes tipos de driver. Nosotros utilizaremos un driver propuesto por el fabricante. JDBC internamente nos ofrece las siguientes interfaces. El Driver Manager gestiona los distintos drivers preparados para JDBC. Connection trabaja directamente relacionado con el Driver Manager. Es decir, para realizar una conexión necesitamos de Driver Manager. Una vez realizada la conexión, podemos manejar las sentencias o comandos SQL de tres maneras distintas. De la forma statement, cuando queremos ejecutar comandos juntos, puede ser un select, un update, un insert o un delete. Separate statement, cuando queremos ejecutar comandos con parámetros abiertos o con argumentos precompilados. Callable statement, cuando queremos ejecutar procedimientos almacenados. En cualquiera de ellos, cuando ejecutamos un select, el select genera un result set, el cual es un esquema de datos, es decir, una forma de tabla virtual compuesto por filas y columnas. ¿Cuáles son las clases e interfaces que trabajan en JDBC? Driver Manager gestiona los distintos drivers. Connection abre y maneja la conexión con la base de datos. Recuerde que para acceder a los datos de un manejador
la conexión tiene que estar abierta. Statement: ejecuta e interpreta todas las sentencias SQL, tales como select, update, delete e insert. Result set: recoge o recibe el esquema de datos producido por el método select. El Driver Manager administra los diversos drivers que pueden existir en nuestra aplicación. En este caso, vemos a 3 manejadores o 3 drivers, los cuales son administrados por un Driver Manager. Vea usted que también el Driver Manager es el que permite conseguir una conexión abierta. Lo primero que se tiene que hacer en un programa es registrar el tipo de driver con el cual vamos a trabajar. En estos 3 ejemplos usted encuentra 3 maneras diferentes de registrar el driver. El tercero es precisamente para MySQL. Aquí vemos cómo se consigue una conexión con la base de datos. Note que la conexión se consigue a través del método getConnection de la interfaz Driver Manager. Esto me da un objeto connection de tipo abierto. La interfaz connection tiene diversos métodos con los cuales se manejará la conexión. La interfaz statement es la que va a interpretar y ejecutar las instrucciones SQL. Notemos que para ejecutar el select exclusivamente el statement tiene un método executeQuery, y para ejecutar el resto de comandos tiene al método executeUpdate. En este código vemos cómo se crea un statement. El statement se crea a partir de la connection abierto. Luego vemos cómo a través del método executeQuery ejecutamos un select. El resultado lo recibe un result set. Cuando se trata de ejecutar un comando createTable, utilizamos el método executeUpdate. Lo mismo cuando ejecutamos un insert_info o cuando nosotros ejecutamos un comando update. La interfaz ResultSet recepciona un esquema de datos o tabla virtual. En el código observamos que el método executeQuery, la ejecución del comando select, origina un ResultSet. En la segunda línea vemos con el método next estamos posicionados en el primer registro o fila del esquema de datos. Luego estamos visualizando en consola el contenido de la columna 1 de la fila actual, luego la columna 2 y luego la columna 3. Si se trata de datos de tipo char o varchar, el método para capturar esos datos es getString. Para capturar un dato entero es getInt. Aquí tenemos un ResultSet hipotético. Note que el ResultSet tiene filas y columnas. Cada vez que querramos saltar al próximo registro, invocaremos al método next del ResultSet. Si por primera vez llamamos a next, la posición del primero será a la primera fila. Se utiliza el método getInt cuando nosotros queremos capturar un dato de tipo numérico entero. Hasta aquí hemos hecho la explicación a la introducción a JDBC. Ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual veamos en la práctica todos los conceptos analizados. Vamos a crear un proyecto web. Lo crearemos dentro de la carpeta sesión 6.
ya tenemos el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una directiva de página, page. Con import tenemos que invocar a todas las clases que nos permitan trabajar con JDBC. En este caso estaremos importando todas las clases encontradas en el paquete java.sql. Cerramos la directiva de página. En este primer ejemplo vamos a programar dentro del cuerpo de esta página. Le damos color de fondo. Vamos a visualizar un listado de alumnos. Vamos a abrir un bloque de instrucciones JSP. Vamos a avanzar por etapas. La primera etapa consiste en registrar el driver. Recordemos que el driver es la implementación de JDBC que nos permitirá conectarnos con un manejador de base de datos particular. Nosotros trabajaremos con el gestor de base de datos de MySQL. Pero antes de continuar, tenemos que contar con el driver para MySQL. En el buscador Google o Google podemos buscar o descargar el driver JDBC para MySQL. Nosotros ya lo tenemos. Este driver debemos pegarlo en una ruta especial. La ruta es: dentro de archivo de programas, la carpeta Java, el JDK de la versión que usted maneje, JRE, lib, x. En esta zona se pegan las librerías externas. Aquí voy a pegar el driver que descargué de internet. En este caso se trata de este archivo. Está comprimido, tiene la extensión jar. Habiendo colocado el driver o implementación dentro de las librerías externas, voy a continuar con el proyecto web de JSP. Vamos a crear algunas variables de tipo string. El usuario administrador del gestor de base de datos de MySQL es root. Podríamos utilizar otro tipo de usuario creado dentro del gestor de base de datos. El password para acceder al gestor de base de datos para nosotros es telesub. La base de datos con la cual vamos a trabajar es telesub. El nombre del servidor con el cual vamos a trabajar es localhost, dado a que nuestro servidor de base de datos MySQL está en este mismo equipo. El puerto con el cual se comunica el servidor de base de datos MySQL es el 3306. Ahora vamos a crear otra cadena más. La cadena URL contiene al registro del driver. El registro del driver es la concadenación de jdbc:/mysql // el nombre del servidor, el nombre del puerto
o el número de puerto y la base de datos. Con esta información ya puedo registrar el driver. Para registrar el driver utilizo la instrucción class.forName. Este es la cadena de conexión que me permite acceder a los paquetes y componentes del driver. Para probar esto, se recomienda que todo esto se coloque dentro de un bloque try. Utilizaremos la estructura try catch. Mejor lo escribimos directamente. Esta estructura try catch nos permite controlar los errores de ejecución. En la zona del try vamos a pegar toda la lógica de programación. Si ocurriera algún tipo de error, este error será capturado por el catch en forma de objeto. El objeto que representa el error llevará el nombre X. Puede usted colocarle cualquier otro nombre. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que hubiera un error? Voy a mandar una impresión que muestre el tipo de error producido. El mensaje del error producido lo voy a conseguir con el método getMessage del objeto exception. Estamos listos para ejecutar esta primera etapa. En esta primera etapa todavía no vamos a visualizar un resultado significativo. Recordemos, tan solo estamos registrando el driver. Si todo va bien, el resultado será vacío, pero si hay algún error, lo visualizaremos con este método getMessage. Ejecutamos con Shift F6. Aquí tenemos la ejecución y vemos que no sale absolutamente nada. Esto significa de que todo está bien. Se está reconociendo al driver, se está reconociendo al driver que pegamos en la ubicación correcta. Ahora pasaremos a la segunda etapa. La segunda etapa consiste en abrir la conexión. La conexión permitirá de que nosotros podamos enviar instrucciones y recibir respuestas del gestor de base de datos. Para esto, debemos tener creado un objeto de tipo connection. El cual le daremos el nombre CN. Ahí lo tengo declarado. Para poder abrir la conexión necesitamos de la clase Driver Manager.
Driver Manager tiene un método getConnection. GetConnection me pide tres datos. Primero, la URL. Segundo, el usuario. Tercero, el password. Finalizamos la instrucción con punto y coma. Si todo está bien, ya tendremos la conexión abierta. Ejecutemos. Recordemos que no vamos a ver nada significativo. Si todo sale en blanco, significa que no hay ningún error capturado, que todo va bien. Si hubiera un error, el cache se encarga de capturarlo y mostrarlo en la página de ejecución. Veamos la salida en el navegador. Nuevamente la salida es vacía. Significa que hasta aquí estamos bien. ¿Qué pasaría si se observa aquí un mensaje de error? Entonces tendríamos que revisar el contenido de alguno de estos parámetros. Ahora, la tercera fase es crear el comando. Tercera fase. Crear el comando. Comando o sentencia en inglés es statement. Para esto vamos a crear acá un segundo objeto importante en JDBC. Es el objeto statement. Le daremos el comando le daremos el nombre cmd. Usted podría colocarle cualquier otro nombre que desee. Es libre de hacerlo. Ahora vamos a crear el comando. Para crear el comando utilizaremos el objeto que tiene la conexión abierta. Una vez que tenemos el objeto con la conexión abierta, llamaremos al método createStatement. Aquí tenemos ya el comando creado. Ahora que tenemos el comando creado, necesitamos indicar cuál será la sentencia que queremos ejecutar. En este caso vamos a utilizar el comando select y vamos a generar un listado de la tabla alumnos. Ahora nos toca la cuarta fase. Cuarta fase, o también puede ser conocido como cuarta etapa. Crear el esquema de datos. El esquema de datos se crea a partir de un objeto ResultSet. Le pondremos el nombre RS. ResultSet. ¿Cómo creamos el esquema de datos? Utilizaremos el comando creado y este comando creado me da varios métodos para ejecutar comandos. Como lo vimos anteriormente, para poder ejecutar selects tenemos el método executeQuery y dentro de executeQuery mandaremos la cadena que contiene al comando select. Ahí hemos creado ya nuestro esquema de datos. Todavía no veremos nada significativo. Volveremos a ejecutar nuestra página web para ver hasta ahí qué tal nos va. Como observamos,
La ejecución sale vacía, en blanco. Esto significa que no existe ningún error. Ahora nos queda visualizar el contenido de ese esquema de datos. Para esto vamos a utilizar una tabla. Vamos a cortar momentáneamente aquí el bloque JCP y lo volvemos a aperturar. En este lugar, fuera del bloque JCP, nos encontramos en zona HTML. En esta zona vamos a crear una tabla que nos permita visualizar el esquema de datos. Queremos para este caso dos filas. ¿Cuántas columnas tiene la tabla alumnos? Tiene 5 columnas. ¿Con qué tipo de borde trabajaremos? Borde 3. El ancho le colocaremos un ancho, esto debe estar en píxeles, vamos a colocarle un ancho de 400. Ok, se generó automáticamente toda la estructura de la tabla. Vamos a colocar los títulos en la celda de cabecera. El primero es código, apellidos, nombres, dirección, distrito. Adicionalmente aquí nos ha entregado en el cuerpo dos filas. Yo quiero tan solo una fila adicional. Esta fila es la fila de presentación de los datos. Esta fila es la fila que vamos a repetir varias veces, porque aquí se presentarán las diversas filas de la tabla. Vamos a insertar una estructura de control que nos permita repetir este bloque varias veces y la cerraremos al término de la fila. Lo que estamos pidiendo es ir saltando a la próxima fila. La visualizamos, saltamos a la siguiente fila. Visualizamos, saltamos a la próxima fila. Esto dejará de cumplirse cuando ya no haya más filas disponibles. Dentro de cada celda vamos a imprimir el valor de las columnas. En este caso, la primera columna es de tipo string. Se trata del código. La primera columna es el número 1. Visualizaremos la segunda columna, la tercera, la cuarta y la quinta. Cambiamos el número de columna. 2, 3, 4 y 5. Todos son de tipo string. Recuerde que este bloque se estará repitiendo varias veces hasta que el esquema de datos se haya presentado en su totalidad. Ahora, la última y quinta etapa. Podemos hacerlo en este lugar, antes que finalice el try. Cerrar la conexión. Para cerrar la conexión
sencillamente utilizaremos el método close. Es necesario cerrar la conexión para que ésta no agote recursos del servidor. Ahora vamos a ejecutar esta página JCP para ver los resultados. Bien, ahora vemos acá la lista de todos los registros de la tabla alumnos, el código, los apellidos, los nombres, la dirección y el distrito. Podemos ampliar el ancho de esta columna. Nos vamos a la directiva table y es mejor que esto lo coloquemos en porcentaje. Le pondremos el ancho de 80%. Ejecutamos nuevamente nuestra página. Ahora sí, tenemos una mejor presentación. Hasta acá hemos visto las diferentes etapas que se deben seguir para establecer una conexión con una base de datos de MySQL utilizando JDBC. Después de haber instalado el driver dentro de JDK, vamos a registrar el driver mediante código. Abrimos la conexión, creamos el comando, ejecutamos el comando, recorremos el resource set y finalmente cerramos la conexión. Estos pasos son los pasos que se deberán seguir continuamente para poder acceder a los datos de una tabla. De esta forma finalizamos la sesión 6. Muchas